Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Esta es una actividad organizada fundamentalmente por el Centro de Formación Judicial de todo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y que hemos colaborado un poco la defensa y el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Buenos Aires. La idea es tener una jornada de reflexión entre nosotros, con participantes argentinos y extranjeros muy prestigiosos como Rodrigo Uprimni, que nos va a dar enseguida la conferencia, y profesores de varios países de Latinoamérica. Este es un tema, como ustedes saben, central creo yo, para pensar el derecho. Tenemos toda una experiencia en nuestro Poder Judicial también de la Ciudad de Buenos Aires y por eso consideramos estratégico hacer esta discusión. Acá simplemente eso es para decir, y los voy a dejar con el presidente del Centro de Formación y del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano, y luego con la exposición que hará también miembro del Tribunal Superior, José Casás, profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho, maestro de todos los que nos dedicamos al derecho financiero y tributario, para inaugurar estas jornadas. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Corti. Tengan todas y todos muy buenos días. Yo quiero comenzar por agradecerle a los visitantes del exterior que nos vengan a ilustrar con sus visiones y opiniones acerca del punto, al doctor Horacio Corti porque se ha tomado la ardua labor, supongo que también muy agradable, pero básicamente de difícil concreción, y lo ha logrado, de reunirnos a todos nosotros y a los expositores. Finalmente, quiero señalarles, antes de dejar esto en manos del experto, que estas jornadas, como decía recién el doctor Corti, señalan la vocación de este centro de formación por constituir no solamente el aparato que orgánicamente está diseñado por el gobierno de la ciudad para capacitar los recursos humanos del Poder Judicial en todas sus jerarquías y misiones, sino que además es un espacio de reflexión. Todos sabemos que los jueces no somos los que conseguimos los recursos con que se atienden los derechos sociales, ni tenemos por qué serlos. Pero todos sabemos también que a la hora de decidir interpretaciones que pueden tener muy vasta repercusión, estamos preocupados especialmente por saber en qué medida estamos apartándonos o no de la voluntad que el pueblo expresa a través de sus representantes. En definitiva, es una de nuestras misiones. Por eso yo creo que este tema es de estricta actualidad, porque en general los derechos sociales ponen en la mesa, en la mesa de colisión de intereses, los compromisos que por un lado la sociedad quiere con miras a un horizonte vasto y en el marco de lo que es no solamente el derecho del resto de las jurisdicciones que hay en la Argentina, prácticamente de la federal, sino también del internacional. Es decir, nosotros estamos ligados por pactos y tenemos que asegurar que las decisiones que tomamos no nos ponen en conflicto con naciones extranjeras. Todo esto entra normalmente en un conflicto de intereses con lo que enuncian los representantes del pueblo, y nos toca a nosotros buscar la manera de resolver la colisión sin agravarla, sino reduciéndola a su proporción mínima. Por eso yo creo que es muy importante que nos sentemos a reflexionar, más allá del contenido de una causa específica, reflexionar con un sentido amplio. Creo que lo que ha organizado Horacio, ahora voy a llamar más familiarmente, como corresponde al afecto y al respeto que tengo, creo que esta es la oportunidad en que uno reflexiona en un ambiente académico desprovisto del ejercicio de la función.
Doctor Casas, usted que es el experto. Bueno, yo quiero traer la palabra porque participa en la organización, por lo menos nominalmente, del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este centro es creado hace 10 años y su concepción surge de una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de ese año y nuclea a todos los profesores titulares regulares, asociados, adjuntos regulares, o aquellos que revistan la calidad de consultos o eméritos de la facultad. Fue ideado con un doble propósito. Uno, de evitar tener que dictar pronunciamientos como los titulares de las cátedras de Finanzas Públicas y Derecho Tributario se expiden sobre tal tema. Y lo hicimos en varias circunstancias. Una, para repudiar en términos generales un anteproyecto del Administrador Federal de Ingresos Públicos que se conoció como Código Silvani. En otro momento, frente a la supresión del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Córdoba, hasta donde voy recordando. En otro caso, el Consejo de la Magistratura Federal, cuando se trató de designar jueces federales en la provincia, y como dentro de sus competencias tenían la competencia fiscal, el representante del Poder Ejecutivo, un hombre de buen reconocimiento académico, opinó que la nómina que enviaba la Universidad de La Plata había que suprimir los profesores de finanzas públicas, incluye exclusivamente los administrativos. Estuvimos a punto de iniciarla en la facultad, había ganado recién la cátedra un juicio académico. Pero de todos modos ahora tenemos alguna forma de expresarnos a través del centro y en estos 10 años debemos haber organizado unas 70 actividades sobre distintos tipos. En algunos casos simplemente coparticipando o coorganizando, en otros casos auspiciando, y lo van pidiendo los distintos integrantes del centro que van marcando las distintas visiones sobre el fenómeno financiero. Además quiero aclarar que tomamos el ejemplo porque nada es desde un determinado momento y a veces uno cree que inventa algo nuevo y es algo que teníamos olvidado, que este centro recrea un centro que en el año 1938 tuvo como inspirador a una de las grandes figuras del derecho tributario argentino, Carlos María Giuliani von Russ. Y culmina una breve actuación de este centro que tiene una serie de publicaciones con un anteproyecto de Código Fiscal Nacional, producto de la Facultad de Derecho, entonces Derecho y Ciencias Sociales, que es de autoría de Giuliani von Russ. Entonces quisimos recrear esta idea y así aparece el centro. Y es importante este anteproyecto de Código Fiscal si nos detenemos un poco en la historia de la codificación argentina, porque es un proyecto de codificación en el orden nacional, luego se avanza en la codificación provincial con la impronta de otras grandes figuras del siglo XX, que fue Dino Yarach, cuando elabora en el año 47, para entrar en vigencia el 1 de enero de 1948, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires con una codificación limitada que además en materia de tarifas y alícuotas se complementaba con la ley impositiva anual. Se pegan un poquitito. Y hecha esta consideración sobre el centro, querría decir dos palabras sobre el tema que nos ocupa. Quiero aclarar que el centro es de Derecho Financiero y Derecho Tributario, remontando una tendencia que se ha afirmado mucho, tanto en Italia como en España, de enseñar prácticamente en forma exclusiva Derecho Tributario. O sea, Horacio Corti fue el que insistió, este centro tiene que ser de Derecho Financiero y Derecho Tributario. Y esto es claro porque no podemos ver solamente uno de los puntos de la relación financiera a través del medio natural de financiamiento del Estado. O sea, el tributo en la antigüedad tuvo otra raíz, en la Edad Media otra justificación. Después de la Revolución Francesa ya está ligada a una idea que es tradicional en las luchas entre la corona y el parlamento en Inglaterra, que es la representación en el consentimiento, pero lo cierto es que en estos países se han dado cuenta con una visión marcadamente profesionalista
que hace perder la visión del conjunto, porque se ve algunos árboles y no se ve el bosque, a enseñar exclusivamente derecho tributario. La relación tributaria nace, se devenga, extingue cotidianamente con relación a todos nosotros, aún quienes no están formalmente inscriptos para pagar el impuesto a las ganancias, retiene el empleador, o el impuesto al valor agregado. En los hechos, José Luis Pérez de Ayala dice, con una reflexión general, y esto está en el prólogo de una obra de Eusebio González García, que los impuestos se devengan aún mientras dormimos si no nos ocupamos de desconectar la nevera, porque se está devengando juntamente con consumo eléctrico. O sea, aún en términos de imposición al consumo, todos estamos alcanzando por los impuestos, y hay una asociación que trabaja en la provincia de Córdoba con bastante rigor científico, que marca cuál es el componente impositivo de carga fiscal que hay en determinados productos, la vestimenta, los alimentos. ¿Por qué? Porque se aprovecha fundamentalmente el efecto anestésico o analgésico de la imposición indirecta para no tengamos conciencia que estamos pagando tributos. Más aún, quien fue titular en un periodo 73-76 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hoy es un calificado catedrático en la Universidad Central de Barcelona, escribió un opúsculo. En ese momento estaba enrolado claramente en las escuelas sociológicas, marxistas y demás, que en lugar de hablar de derecho imponible hablaba del hecho de contribuir. Porque algunos, los que están en la escuela sociológica de las finanzas públicas, dicen que el impuesto es un instrumento de expoliación de las clases dominantes o los dominados. Yo no creo esto y creo que se puede lograr el justo impuesto. Y más aún, no creo en este momento que se propicia la derogación del impuesto sobre los ingresos brutos, lo que conduciría lisa y llanamente a la insuficiencia financiera y la inviabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que corregirlo porque tiene muchos errores, y estos errores se dan, algunos salvados por la Corte la semana pasada, cuando ha dicho que yo no puedo dar un tratamiento diferente por la distinta residencia dentro del país. Un solo país para un solo pueblo, o sea, hay un fallo de la Corte. En otro sentido, a través del mecanismo de percepciones que ni siquiera son en la fuente y que en muchos casos ni siquiera se configura el hecho imponible. Y que la jurisdicción más avanzada es la provincia de Buenos Aires porque ha introducido una serie de mecanismos que permiten una rápida restitución. Rápida son 6 meses, ¿no es cierto? 6 meses de retardo de un contribuyente importa aplicar la figura de omisión más los intereses y demás. Creo que este impuesto se puede corregir y además recojo de alguien que también le tiene gran cariño, Horacio, fallecido hace un año, Víctor Uckmar, que decía que a veces un impuesto regresivo se puede corregir con el justo gasto. Lo ideal es buscar el justo impuesto y el justo gasto. Y además, creo que este tema es apasionante, porque las definiciones tradicionales, y vía Posada, por ejemplo, me dicen que el Estado es un poder sobre una población en un territorio. O sea, no puede haber una definición de Estado sin tesoro, sin la función ingresos-gasto público. Y de esto es lo que se trata. Juan Bautista Alberdi, después de escribir sus bases con su proyecto de constitución en la segunda edición, sancionada la Constitución, que es una fuente directa, se nota en el informe de la Comisión de Negocios Constitucionales del 18 de abril de 53 y en los debates, escribe posteriormente en su quinta Las Delicias de Valparaíso a fines del año 54, una obra que es colosal, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución del 53. Y Alberdi decía, indudablemente no puede haber gobierno gratis, ni debe haberle por ser el más caro de todos los gobiernos. Según esto, el Tesoro y el gobierno son dos hechos correlativos que se suponen mutuamente. El país que no puede costear su gobierno no puede existir como nación independiente, pues no es más el gobierno que el ejercicio de soberanía por sí mismo. Y esto vale para hablar de soberanía de la nación, para hablar de autonomía de los gobiernos locales, o sea, las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de alguna manera de los municipios, aunque se declama la autonomía municipal, está bastante más limitada porque nuestra tradición sigue la tradición americana del federalismo y no la tradición unitaria de algunos países europeos en que sí tuvo gravitación los municipios. Para marcar cuáles son los interrogantes que van a plantearse hoy, entre muchos otros. Y esto tiene que ver con el derecho a la hacienda y el derecho financiero. Las preguntas que ustedes pueden plantearse en este sentido, tomando en cuenta la función jurídico, económica,
jurídico-financiera, ingresos, gastos públicos, presupuesto, valores constitucionales, son, por ejemplo, cuáles son las funciones del Estado, cuánto Estado queremos, quiénes son de la comunidad los que tienen que afrontar en mayor medida el gasto público, quiénes deben ser los prioritariamente atendidos por el gasto público. O sea, todos estos son interrogantes. Y dentro de esos interrogantes yo marco algunas señales que dan el marco conceptual. La Argentina, si nosotros computamos la recaudación consolidada nación, provincia, municipios, le agregamos además las cargas fiscales y el impuesto inflacionario, estamos por encima del 40%. Por otro lado, lo que también es cierto que si medimos el gasto público contra el Producto Interno Bruto, estamos en el 50%. Estamos financiando gastos corrientes con endeudamiento. O sea, esto se llama, de alguna manera, futura hiperinflación o declaración de default, porque los gastos corrientes, y ya en la Constitución del 53, el artículo 4, cuando habla de los empréstitos, habla para urgencias a la nación o empresa de utilidad nacional. O sea, es un recurso excepcional. Más allá de que el Estado contrae un nuevo empréstito para saldar el anterior. Esto es corriente. El Congreso Constituyente del 53 habla de los empréstitos, uno aprobado por el propio Congreso, no actuando como Congreso Constituyente, y los 3 empréstitos desde el 1826. O sea, siempre hemos estado endeudados. Pero frente a esto están estos interrogantes. Y desde el punto de vista financiero, los vamos a dar a través del estudio de una serie de instituciones que nos está prometiendo Horacio Corti con una obra de mayor aliento. Los va a tratar, porque hasta ahora habló del derecho condicional presupuestario, pero hay capítulos tales como el empréstito, el crédito público y el empréstito, el tipo de cambio y su fijación, el régimen de la moneda, porque pensemos en el régimen de la moneda, aún en la etapa medieval, cuando la moneda tenía un valor intrínseco, porque estaba constituida por metales preciosos, importaba la pieza de moneda más que el valor intrínseco de la moneda, porque tenía que ver con el señoriaje. Y este señoriaje se hace mucho más claro cuando salimos del régimen de conversión, primero oro, y con caballo, después de caballo salimos de la conversión dólar, pues yo no tengo restricciones, las legislativas, que generalmente son bastante elásticas para emitir. O sea que la emisión se convierte en un medio de financiamiento. Yo no creo que haya que restringir la emisión, como creen las autoridades monetarias en la actualidad, o el presidente del Banco Central, en contra de otras figuras de la conducción económica. Pero recuerdo un libro maravilloso publicado por Eudeva, Presupuestos y Dinero, de Marcelo Lascano, que dice que en condiciones de crecimiento económico puedo tener expansión monetaria. Y esta razón fue la que fundó la creación del Banco Central como un banco de economía mixta, en la década de los años 30. Porque durante la época de cosecha, para cubrir las transacciones hacía falta más moneda. Ahora, yo puedo, ceteris paribus, como dicen los economistas, si no juega otra variable, incrementar el circulante en los mismos términos que se incrementa el Producto Bruto, porque sería neutro, porque el total de bienes y servicios de un determinado periodo se cambia sobre el total de la moneda. Pero miren qué temas, ¿no es cierto? O sea, el tema del endeudamiento, que está ligado también a la prórroga de jurisdicción. También hubo una declaración de los profesores en su momento en contra del sometimiento al CIADI, pero hay una serie de temas financieros. Y una premisa más, y no los voy a aburrir mucho más, y es que los recursos financieros, en cuanto económicos, para ser económicos, por definición son escasos. Y la demanda de las necesidades públicas son crecientes. Miren, incluso, adelantándose a las últimas constituciones decimonónicas, la Constitución argentina, hoy vigente, establece como garantía federal el cumplimiento de 3 recaudos: el dictado de una Constitución sobre la base de los principios de declaraciones y garantías, la organización del Poder Judicial, el régimen municipal, y dice, y la educación primaria. Pero cuando dice en el artículo 5, educación primaria, se ha modificado la redacción originaria del 53, que era una exigencia de las provincias organizar la educación primaria gratuita. En 1860 se elimina gratuita. Entonces, nuestra Constitución, de todos modos, es pionera, porque llega a la ley 1420 posteriormente. Y en el siglo XIX, en materia de prestaciones sociales, en la Argentina es tradicional prestar la enseñanza pública gratuita, por un lado, no por la Constitución que se había modificado, sino también la atención de los servicios hospitalarios, o sea, el servicio de educación
y el servicio de salud era consecuente con la invitación a todos los hombres del mundo que quisieran venir al sol argentino. O sea, esto es claro, se va adelantando. Ahora, lo cierto es que hay una reacción en este momento, es decir, también es justiciable el presupuesto en caso de omisiones presupuestarias, pero para atender cualquier derecho. Lo que vemos es que los pronunciamientos de la Corte están limitados fundamentalmente al derecho de salud cuando está comprometida la vida. O sea, hay un grado de prudencia, porque a las fuerzas políticas le serviría de poco hacer una excelente elección y pasar de tener el 48% de los legisladores a tener el 51%, si en última instancia el despacho de cualquier juez puede decidirse una reformulación de todas las partidas presupuestarias. Del mismo modo que decimos que la inconstitucionalidad es la última ratio que ofrece el ordenamiento jurídico, yo creo que es más difícil que cuadren, por ejemplo, las acciones de clase en este tipo, porque esto puede producir el desbalance. Y en última instancia los poderes políticos están sometidos, como que son representativos, a la ratificación de los mandatos. Pero yo creo que en los casos particulares, antes había un crédito global de emergencia y demás para atender algunas emergencias presupuestarias. Podría haber un crédito para poder atender estas decisiones judiciales. Del mismo modo que hay muchas decisiones judiciales, no el del cambio de imputaciones presupuestarias que tienen efectos erogatorios, ¿no es cierto? Y nadie dice que en este caso se haya invadido la separación de poderes, porque tienen efectos erogatorios. Pero el Estado puede incluso reprogramar en función del monto, primero incluirlo en el presupuesto del año siguiente o incluirlo en varios ejercicios.